Le damos la más cordial bienvenida porque hoy es un día para glorificar al Señor. Como creyentes, nosotros nos reunimos cada domingo para glorificar el nombre del Señor. Como cristiandad nos reunimos cada domingo celebrando la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama Perfuma el trono de Dios. Perfuma el trono de Dios. Y vamos a ver las definiciones de estos términos para entrar un poco en materia, para que veamos qué significa la palabra perfume. Perfume proviene de la palabra hebrea bosem, B-O-S-E-M, bosem, que se refiere a un incienso, a un olor, a un ungüento, a una sustancia aromática que se emplea para otorgar un olor agradable a un cuerpo o a un lugar. Esa es la definición de perfume. Y también vamos a ver la definición de perfumar, que también significa aromatizar. Proviene de la palabra hebrea mebasem, M-E-B-A-S-E-M, mebasem, y que hace referencia a dar un buen olor usando un perfume o una fragancia, a desprender un aroma agradable o a esparcir un humo aromático. Cuando hablamos de perfumar, todos sabemos que nos referimos a algo o a alguien a quien vamos a agradar con nuestro perfume. Vamos a perfumar algo, es decir, vamos a llenar ese ambiente, vamos a agradar a algo o a alguien con ese olor, perfumando el ambiente. ¿Bien? Y nos preguntamos, ¿y a quién no le gusta un buen perfume? A cualquiera de nosotros nos gustaría siempre tener un buen perfume, tenerlo nosotros, perfume fino preferiblemente, o olerlo a otras personas, porque eso agrada a la nariz, al olfato, nos trae como una alegría. Es decir, esparce algo que nos agrada a todos. Un buen perfume a todos nos agrada. Perfuma el ambiente, perfuma el momento, nos perfumamos nosotros mismos, nos sentimos bien. Entonces, perfumar es algo agradable al humano, cuanto más a Dios. Entonces, digamos que vamos a ver la importancia que tiene el perfume en la Biblia, para que podamos entender que, digamos, si esto realmente agrada o no a Dios. Vamos a ver el primer punto de lo que dice la Biblia con respecto al perfume. En el tabernáculo, hablando de la importancia del perfume en la Biblia, consideramos estos puntos. En el tabernáculo, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año para ministrar, él tenía que hablar con Jehová una vez al año. Recuerden que la única forma de conectarse Jehová con los hijos de Israel, los hijos de Dios, era en el tabernáculo que Dios le había mostrado a Moisés. Y en el tabernáculo, una vez al año, para que el sumo sacerdote entrara a hablar con Jehová, tenían que cumplirse ciertos requisitos. Porque ¿qué pasa? Si no se preparaba el ambiente donde el sumo sacerdote iba a hablar cara a cara con Jehová, si a Dios no le agradaba ese momento, ese sumo sacerdote podía morir, porque no hay nadie que haya estado frente a la presencia de Jehová y viva, a menos que sea de agradable presencia, o sea, que cumpla con los requisitos que Dios decía en el lugar santísimo. Recuerde que el tabernáculo, y le recomiendo que usted lea eso y busque ese estudio, que el tabernáculo contenía 3 elementos. En un rectángulo que tenía el atrio, o los atrios, que es la parte externa donde se hacían los sacrificios, el lugar santo, donde estaban los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde estaba el sumo sacerdote una vez al año. Para entrar el sumo sacerdote una vez al año, ese lugar, cuando él entraba, tenía que tener varias cosas. Él tenía que tener por lo menos 3 elementos para poder estar frente a la presencia de Jehová y no morir en ese momento. Él tenía primero que estar lavado con agua limpia. El sumo sacerdote tenía que ser lavado con agua limpia y vestir vestiduras exclusivas sacerdotales, digamos la mitra, la tola, es decir, las piedras con las 12 piedras de Israel, es decir, unas ropas limpias y él limpio completamente, porque realmente él tenía que estar aseado, limpio delante de la presencia de Jehová. El segundo elemento era la sangre del cordero de la expiación. ¿Por qué? Porque ese cordero que era sacrificado, esa sangre, el sumo sacerdote la llevaba para rociarla sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca que contenía 3 elementos: la vara reverdecida,
las tablas de la ley y el maná, que era la evidencia del pecado del hombre contra Dios, por lo cual la sangre tenía que cubrir el propiciatorio. Y el tercer elemento que tenía que llevar el sumo sacerdote, y bien importante porque es el tema que nos ocupa, es que tiene que llevar un incensario lleno de un incienso especial, un olor especial para perfumar el ambiente, por lo cual cuando Jehová venía a la presencia, él tenía que ver que no estaba el pecado presente porque estaba cubierto con el propiciatorio, con la sangre del propiciatorio, que el sacerdote estaba vestido de vestiduras santas, estaba limpio y que el lugar estaba perfumado con un incienso especial. O sea, el perfume es importante delante de la presencia de Dios. Por eso el tema de hoy, que perfumar el trono de Dios, es vital. Fíjense que ya desde ese momento se establecía que el perfume era importante dentro de los requisitos para que Jehová hablara cada con el sumo sacerdote. Entonces, estamos viendo que a Jehová le gusta el perfume en su presencia. Es algo que a él le agrada, es algo que lo puso como un requisito. Otro aspecto de la importancia del perfume en la Biblia lo vemos en este caso. Fíjense esto, nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros caminamos, la naturaleza aplaude el paso de donde nosotros vamos caminando. ¿Dónde dice eso? Búsquese el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 12. Yo leo la Biblia Reina Valera 1960, pero usted lea la Biblia que usted considere. Lea aquí Isaías 55, 12. Dice así: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canciones delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Fíjese lo siguiente, la importancia que cuando usted y yo como creyentes vamos caminando por la calle o cualquier sitio, la naturaleza percibe el olor del creyente. Ese olor es la fragancia de Cristo, el perfume de Cristo, que la naturaleza percibe y dice: wow, por ahí está pasando mi Creador, y es que un hijo o una hija de Dios está pasando con el perfume de Jesús. Y la naturaleza prorrumpe en canciones, en melodías de un sonido celestial, que solo Dios el Padre lo escucha, pero la naturaleza está aplaudiendo, los árboles están aplaudiendo. Cuando usted y yo como creyentes pasamos por un lugar, la naturaleza se da cuenta que está pasando el perfume de Cristo y huele a su Creador, y se deleitan cuando un hijo o una hija de Dios está pasando. Fíjense la importancia del olor, del perfume grato que damos nosotros como creyentes en la naturaleza. Otro aspecto importante también en lo que se refiere al perfume en la Biblia, lo vemos en el perfume, la fragancia, el olor del mismo Jesucristo. Él tenía un olor y daba un olor, emanaba un olor importantísimo. Eso lo vemos donde, búsquese 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salva y en lo que se pierde. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, nosotros, hijos de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, somos portadores de una fragancia, de un perfume que es el olor de Cristo. Nosotros lo tenemos, es olor de vida para los que se salvan, pero olor de muerte para los que se pierden. Hay gente que usted le predica el Evangelio y es como que huyera, como que vieran algo extraño, porque no quieren. Es un olor de muerte para muerte, porque saben que Cristo tiene el poder y el creyente tiene la autoridad en Cristo Jesús para dar la palabra de poder y la persona sea transformada. Entonces, para los que no quieren salvarse, es dolor de muerte, pero para los que queremos salvarnos, es dolor de vida para vida. Entonces, cuando nosotros vamos a agradar a Dios, el perfume de nuestras vidas tiene que ser un olor fragante. Nosotros tenemos que tener una vida de santidad, de búsqueda, para que ese olor de Cristo que emane de nosotros sea un olor puro, olor de vida para los que se salvan, pero también olor de muerte para los que se pierden, porque hay gente, hermanos y hermanas, que no se va a salvar. Hay gente que no se va a salvar porque la palabra dice que el impío, hay impíos que están creados para el día malo. O sea, hay gente que no se va a salvar definitivamente, que quieren estar con Satanás, pero hay gente que sí se quiere salvar, y nosotros tenemos que predicarle a todos, ¿okay? Sin excepción. Entonces, si nosotros vamos a perfumar el trono de Dios, entonces ¿qué tenemos que hacer? Ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. ¿Y cómo perfumamos el trono de Dios? ¿Cómo perfumamos nosotros como creyentes el trono de Dios? Primero que nada, es muy importante que cuidemos el perfume que le vamos a ofrecer a Dios. Tenemos que ser cuidadosos porque nosotros ofrecemos un perfume a Dios. Tenemos que cuidar ese perfume.
Y vemos ayer que hay cosas que dañan el perfume que le ofrecemos a Dios. Las moscas muertas dañan el perfume que le ofrecemos a Dios. ¿Y eso lo dice dónde? Busque su Biblia, Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Fíjese, en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1 dice que nuestro perfume puede ser dañado, puede tener una contaminación. Mire cómo lo dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Es decir, está comparando que las moscas muertas, la persona hizo, el perfumista hizo un perfume rico, delicioso, finísimo, pero las moscas muertas, ¡pum!, dañan el perfume. Dañan ese perfume, bien sea, digamos que lo dañan de una manera, lo malogran de una manera que ya no se puede usar. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Por ejemplo, un sabio o un honorable, una persona sabia, usted sabe que no va a hacer una cosa extraña, que no va a decir cosas ni siquiera en broma, porque cualquier sabio que diga algo en broma para molestar a alguien, y esa persona lo va a creer porque es un sabio. Una pequeña locura es como una mosca muerta en un perfume del perfumista. Por lo cual nosotros tenemos que estar claros que el perfume que le ofrecamos a Dios tiene que ser algo agradable, libre de moscas muertas. ¿Cuáles son esas moscas muertas? Mire, hay muchas cosas en nosotros que dañan el perfume que le ofrecemos a Dios cada día. La impaciencia, la irritabilidad, la ira, la debilidad, la mentira, la desobediencia, las groserías, las lisuras, la burla, la crítica, la queja. Son moscas muertas que dañan nuestro perfume delante de Dios. Esas moscas muertas a veces flotan por arriba o a veces se hunden y están en el fondo del envase del perfumista. Puede ser cosas que usted aflore, que se vea muy fácilmente, pero puede ser cosas que están ocultas y que usted no las vea, pero que están pasando y están dañando el perfume que usted le está emanando a Dios. Esas moscas muertas traen mal olor. Fíjese lo siguiente: ¿qué traen esas moscas muertas? Traen riñas, celos, rivalidades, falta de perdón, rebelión. Si traen aromas de religiosidad, son cosas que afean su carácter, hacen que usted no se vea bien, que usted tenga un mal carácter, o sea, una persona que no tenga el carácter adecuado como creyente. Son causas de molestia y tristeza para usted y para los demás, porque la gente se siente mal cuando usted hace esas cosas. Hace que disminuya o que se pierda o se pervierta la influencia que usted tiene sobre otros, porque cuando usted hace algo que no es agradable, usted pierde influencia ante los demás. Hace que tu reputación como cristiano o como iglesia tenga entredicho. Esas moscas muertas que te retardan o hacen fracasar la obra de Dios a través de ti, hermano y hermana. Ten cuidado con esas moscas muertas que perturban tu vida, perturban el perfume que tú le tienes que llevar a Dios. ¿Quieres perfumar el trono de Dios? Cuidado con las moscas muertas, que a cualquiera les puede pasar. ¿Sí? Estas cosas que son elementos de moscas muertas les pueden suceder a cualquier persona. Entonces, vamos a ver que al evitar las moscas muertas tenemos que tener cuidado, porque nosotros debemos perfumar el trono de Dios. Ahora, ¿cómo perfumamos el trono de Dios? Vamos a ver estos puntos. Primer punto: ¿cómo perfumamos el trono de Dios? Mire, lo perfumamos con nuestro testimonio. Ese es el primer perfume que llega al trono de Dios, cuando testificamos. Si usted pudiera recibir y entender la importancia de testificar que usted recibió algo, que Dios hizo algo con usted, que Dios se glorificó, que Dios le ayudó, que Dios le sanó, que Dios le fortaleció, que Dios le dio la salvación familiar que usted oró por muchos años. Cuando usted testifica, usted perfuma el trono de Dios porque usted le está dando la gloria a Dios. Pero si usted se cae de su testimonio, la gloria es para usted. Entonces usted no testifica lo que Dios hizo, entonces ¿quién se va a llevar la gloria? Hay gente que pide oración y los creyentes oramos y la persona es sanada, o es librada de la cárcel, o de un accidente, qué cosa. Le dan la gloria a un ídolo, a un médico, a una medicina, a un santo, a una virgen, pero no se la dan a Dios. Cuando usted testifica y dice: esto lo hizo el Señor por medio de mi Señor Jesucristo, usted está glorificando a Dios. Nuestro testimonio es importante, tenemos que testificar, es importante su testimonio para la gloria de Dios. Entonces, perfumamos el trono de Dios primeramente con nuestro testimonio. Es llevar una vida constante, hermano, que agrade a Dios. Nosotros somos gente que la gente está evaluando constantemente. Nuestro testimonio ante la gente lo ve, la gente nos ve todos los días, cómo vestimos, cómo hablamos, cómo decimos, si cumplimos o no cumplimos, somos obedientes o no, si realmente somos gente que somos 100% la misma gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en nuestra casa y fuera de nuestra casa, donde vayamos, somos gente que realmente da testimonio y testifica de que Cristo es su Señor. Entonces, nuestra vida
no se basa en que demos testimonio un día, 2 días, 1 hora, no, eso es una vida, porque el Evangelio es una vida, se vive todos los días y testificamos todos los días a cada momento, porque vivimos una vida en Cristo. Entonces, la Biblia dice que Cristo fue y testificó, y él era un olor fragante. ¿Sí? Cristo dio testimonio de su olor delante del Padre. ¿Dónde lo dice? Búsquese Efesios, capítulo 5. Efesios 5, versículos 1 y 2, para que nosotros veamos que Cristo también fue un olor fragante delante del Padre. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fíjense como dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de Cristo, amados, amadas, fue un olor fragante delante del Padre, fue un perfume que llegó al trono. Cristo glorificaba al Padre cada día y era un olor grato. El Padre oía, cuando en el momento en que está siendo bautizado, el Padre se manifestó diciendo: Juan Bautista, este mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Se complacía, el olor de Cristo era agradable delante del Padre. Qué cosa tan hermosa que Dios de usted como hijo o como hija puede decir lo mismo de nosotros. Si Cristo fue un olor fragante, que eso no puede decir: viene mi hija, un olor fragante para mí su vida, porque la vive de una manera que me siento agradado con ese olor que emana. Recuerda que Cristo murió por nuestras culpas, por nuestros pecados. Cristo realmente, Él nos trajo la salvación. Tenemos que honrar eso con nuestra vida que agrada a Dios, es un olor fragante, hermano. Y nosotros, que ese olor fragante forma parte, que seamos luz donde vayamos. Nuestro testimonio tiene que ser luz a los demás, como lo dice Hechos capítulo 13. Hechos 13, versículo 4, dice así: he puesto para luz de los gentiles, está hablando con usted y conmigo, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Sí, lo digo con Cristo, pero nosotros somos hijos de Dios. Cristo es nuestro hermano Padre, somos la imagen de Cristo. Nos ha puesto como luz de los gentiles, a fin de que seamos salvación hasta lo último de la tierra. ¿Luz para qué? Para dar testimonio con nuestra vida, con nuestra integridad, con nuestra obediencia, que brillemos con esa luz del Señor, de modo que le demos un grato perfume, una fragancia que vaya al trono de Dios y Dios se sienta agradado con esa luz que estamos emanando. Porque si tú no estás en luz, si no estás en tinieblas, ¿qué serán las tinieblas para los que están perdidos? Si tú quieres luz y no caminas con el Señor y no vives una vida en orden delante de Dios y eres tinieblas en parte de tu vida, ¿cómo serán las tinieblas para aquellos que ni siquiera conocen a Cristo? Debemos ser luz al 100%, brillar, resplandecer. Eso es un testimonio que debemos hacer. Mira, cada vez que nosotros predicamos el Evangelio y le damos la buena nueva de salvación a alguna persona, esa persona recibe a Cristo, esa persona está un día en la desesperación, está un día en la depresión, y nosotros con la palabra que le llevamos, la persona recibe a Cristo, es como que viniera delante de Dios un olor fragante de que tú estás haciendo su obra. Imagínese usted sacándole usted una sonrisa a Dios porque usted está llevando la buena nueva de salvación a una persona que era incrédula y que ahora se arrepintió y se convirtió a Cristo. O un hermano caído, que usted vaya y le lleve la palabra, usted le levante las manos. Yo me recuerdo mucho en mi país, en Venezuela, que tuve un tiempo en que tuve que andar a pie. Yo vivía en la ciudad de Valencia y yo no tenía vehículo, no tenía carro, no tenía movilidad, como dicen aquí al Perú. Yo tenía que salir a vender libros a la calle porque era una época muy fuerte para mí. Pero yo salía con mi camisa, mi corbata, mi maletín y salía por la avenida Bolívar de Valencia. Iba a pie, a veces llevaba el pasaje de ida y no tenía el de regreso, porque tenía siempre que caminar mucho. Pero mientras yo caminaba por esa avenida Bolívar, yo le iba predicando a las personas que yo veía, y muchos cristianos caídos, muchos indigentes eran cristianos caídos. Y mire, de verdad, qué tremendo ver que tantos creyentes no se cimentan en Cristo, no ofrecen ese olor cada día a Cristo y caen. ¿Y qué pasa cuando van? Bien, indigentes, pero una cosa que es tremenda, indigente. Y me pone incluso un testimonio de uno que me lo tengo siempre fresquecito, porque yo le prediqué y le hablé y la persona se interesó y entonces se reconcilió con el Señor y me dijo: yo te puedo acompañar, ¿dónde vas tú? Sí, yo voy como 8 cuadras para allá. Bueno, yo te acompaño, quiero que tú me sigas hablando del Evangelio. Era un creyente caído y él se reconcilió con el Señor. Y fuimos hablando, y después nos despedimos.
A los días, yo voy en una camioneta pública hacia otro sector de Valencia y de repente veo a alguien con un pantalón de lino amarillo, una camisa manga larga de colores, su corbata, y tenía aquí una cajita con caramelo, estaba viendo caramelo, y me dice, hermano, ¿quién eres tú? ¿No se acuerda de mí? No, y se montó en la camioneta. Dice, tú fuiste el que me predicaste, tú fuiste el que me reconciliara con el Señor, y hoy estoy sirviendo en la iglesia, soy el diácono de la iglesia, me reconcilié con el Señor y estoy viviendo una vida agradable a Dios. ¡Wow! Yo dije, Señor, yo sentí que Dios se sonrió y en aquel momento cuando el muchacho se reconcilió. Y en ese testimonio que él me dio a mí, me confirma, hermano, que no podemos despreciar nunca la predicación a nadie. Bien sea que haya caído, si un hermano está caído, predíquele, hable, levántele las manos, no lo condene, busque que se reconcilie con Dios, que se levante. Eso agrada a Dios. Nuestro testimonio de vida es que nosotros tenemos que ir por ahí llevando, esparciendo la luz a donde vayamos. Sea que no conoce a Cristo, sea que lo conoce y se cayó, o sea incluso que está con Cristo. Usted hable de la palabra de Dios, no de religiosidad, hable de Cristo y tenga comunión con sus hermanos. Nosotros tenemos que perfumar el trono de Dios cada día con nuestra vida, con nuestro testimonio. Entonces, nosotros cada día tenemos que testificar, ese es el primer punto con el cual vamos a perfumar el trono de Dios. ¿De qué otra forma perfumamos el trono de Dios? Con nuestras oraciones. Nosotros, además del testimonio, nuestras oraciones perfuman el trono de Dios. Búsquese el Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Dice así. Está hablando el salmista y dice, suba mi oración delante de ti como ¿qué? Como el incienso. Es decir, cuando usted ora, un incienso sube, un olor fragante. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Repito, suba mi oración delante de ti como un incienso, como un olor fragante. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pero ¿qué otra versión? La nueva versión internacional del mismo Salmo, del Salmo 141, 2, nueva versión internacional, dice así: que suba a tu presencia mi oración. Cuando usted ora, hermano, y el Señor inclina su oído, está ante la presencia de Dios, suba a tu presencia mi oración como una ofrenda de incienso. Mi mano levantada como la ofrenda de la tarde. Tu oración, mi hermano, es como una ofrenda. Cuando usted ore, no menosprecie su oración. Es una ofrenda como un incienso que va al trono de Dios. No menosprecie su oración, eso llega directamente al trono. Y el Señor, wow, está mi hija, está mi hijo orando. Yo voy a escuchar qué agradable ese olor de su oración que está haciendo con un corazón correcto. Dios se agrada que tu oración suba como un incienso grato delante de la presencia de Dios. Perfuma el trono de Dios con tus oraciones. ¡Qué tremendo! ¿Y dónde confirmamos eso? Mire, no solamente que agrada al trono de Dios, que lo perfuma. Búsquese Apocalipsis 5.8. Apocalipsis 5.8, para que usted vea lo importante de sus oraciones. No solamente que perfume el trono de Dios, sino mira lo que dice Apocalipsis 5.8. Qué importancia la oración hecha de un corazón correcto delante de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, el Cordero Jesucristo. Todos tenían arpas y ¿qué? Copas de oro llenas de incienso, así llenas de un incienso para ser encendido, que son las oraciones de los santos. Tu oración, hermano y hermana, es un incienso que se está preparando en el cielo para hacer derramarse las palabras, esas copas van a ser derramadas el día de la ira. Entonces tu oración es como un incienso de la tarde, suba tu oración delante, mi oración delante de ti, Padre, como un incienso cada día. Entonces tu oración, además que perfuma el trono de Dios, es un incienso que se está depositando en copas de oro. Ten cuidado con lo que oras, cómo lo haces, ten el corazón correcto, porque tu oración es importante. Perfume el trono de Dios y es depositar en copas de oro. Hermano y hermana, valore su oración. Haga lo necesario para que su oración, que va directamente al trono, sean agradables, un perfume agradable delante de Dios. No te pongas a estar haciendo oraciones religiosas, ni oraciones hechiceras, tratando de obligar a Dios. Eso no agrada a Dios. Perfume a Dios con una oración que sea conforme a su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante a ti. Yo sé que yo te amo. Primero que nada, glorifique a Dios, alabe, lo adore, reconozca que es Dios, santifique su nombre. Dele gracias a Dios por la vida y después diga: Padre, te presento esta situación, Padre, ayúdame conforme a tu voluntad. O sea, usted haga la oración correcta, busque la oración. Hay formas de aprender a orar, aprenda a orar.
Padre, en el nombre de Jesús y guiado por el Espíritu Santo. Tu oración es un incienso de olor grato que llega ante la presencia de Dios. Perfuma el trono de Dios con tu oración. No desagrades a Dios con una mala oración. Entonces es importante, segundo punto que vimos. Primero el testimonio, segundo la oración, perfuma el trono de Dios. Tercer punto, ¿cómo lo perfumamos? Con nuestra alabanza y con nuestra adoración. Hermanos y hermanas, nosotros cuando adoramos y alabamos a Dios, perfumamos su trono. No menosprecie la adoración. Estamos adorando y alabando y la gente está... Levante las manos, gócese, adore, tenga un corazón correcto en la alabanza y la adoración, hágalo con sinceridad, porque el trono de Dios está abierto y cuando usted adora y alaba, usted está perfumando el trono con su alabanza y con su adoración. Mira lo que dice el Salmo 95:2. Lleguemos ante su presencia. ¿Con qué? Con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Cuando nosotros estamos alabando a Dios, vamos a la presencia, el trono de Dios es agradado. El Señor se agrada con nuestra alabanza. Lleguemos a su presencia con alabanza, aclamémosle, demos vítores, glorifiquemos, hagamos una bulla, hagamos lo que sea necesario con cánticos que agraden a Dios. Juan 4:23, búscalo allí, porque tienes que saber que nosotros somos bien vistos delante de Dios, somos agradables delante de Dios por nuestras alabanzas y nuestras adoraciones. Dice así, Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es, sí, hoy, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre como en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Hágalo, cuando usted adore, hágalo en espíritu y en verdad, entréguese. No lo haga por estar, porque están todos ahí adorando y usted se une, no, usted involúcrese, sumérjase. Y si quiere adorar, póstrese. La alabanza es reconocer a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero la adoración es reconocer a Dios por lo que Él es. Te lo repito, la alabanza es reconocer a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Le das gracias. Padre, te alabo porque maravillosas son tus obras sobre mi vida. Pero la adoración es algo que es para Dios. Es reconocer a Dios por sus cualidades, por su soberanía, por su amor, por su majestad, porque es el Todopoderoso. Entonces, en la adoración, te póstrese delante de Dios y hágalo con el corazón correcto, porque eso es un olor fragante delante de Dios. No menosprecie, hermano, hermana, una alabanza, una adoración. Involúcrese porque te está perfumando el trono de Dios. No lo hagas por religiosidad o porque todos los hermanos están haciendo, tú lo haces para que te vean allí. No es para que te vean, es para que tú te involucres, porque el que está viendo a ti se llama el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Espíritu Santo y la multitud de testigos que son los ángeles alrededor, que están viendo lo que tú y yo estamos haciendo. Entonces es importante que perfumemos el trono de Dios con nuestra alabanza y con nuestra oración. Entonces, seguimos. Cuarto elemento, ¿cómo perfumamos el trono de Dios? Ya te dije, testimonio, oración, alabanza y adoración con nuestras ofrendas. Tú y yo, hermanos y hermanas, perfumamos el trono de Dios cuando usted hace una ofrenda, cuando usted le da el reino. Dios no necesita tu dinero, Él es el dueño del oro y de la plata, pero en la tierra se requiere el dinero, se requiere la ofrenda para que el reino de los cielos siga adelante, para que la iglesia siga adelante, para que siempre haya alimento en la casa de Dios. La ofrenda que usted hágala con el corazón correcto, porque es un perfume delante de Dios. Que tu ofrenda realmente llegue como un perfume, no lo hagas por obligación o nada más para que te vean, no, hazlo con un corazón correcto. Da la ofrenda de una forma correcta, con un corazón desprendido. Miren lo que dice Filipenses, Pablo le está hablando a los Filipenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. ¿Qué está diciendo Pablo? Estaba reconociendo un gesto hermoso que hicieron estos hermanos para con Pablo. Filipenses 4, 16 y 18 dice así: pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mi necesidad, y le enviaron, ¿qué estaban enviando? Recursos para sus necesidades, para que se mantuviera, porque el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio, el que predica en el altar debe vivir del altar. Y Pablo está diciendo, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, Pablo está buscando, déme, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, o sea, que eso sea de bendición para ellos. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Pero mira cómo lo dice. Lo que enviaron ellos para Pablo, dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La ofrenda que le dieron estos hermanos a Pablo, él lo ve como un olor fragante. Si a Pablo le agradó, si el Dios que es un sacrificio acepto, una ofrenda delante de Dios, ¿cómo será el Padre cuando usted ve que usted bendice a un hijo de Dios, a una hija de Dios, bendice a la iglesia, el cuerpo de Cristo? El Señor se glorifica. Dice, wow, mi hijo, mi hija me está agradando con su perfume porque está dando esa ofrenda con agrado, con bendición. ¡Qué bien! Que Dios se agrade de tu ofrenda, hermano. Entonces, mira, hay un episodio también tremendo en el Evangelio según San Juan. Jesucristo estaba en casa de unos hermanos, estaba predicando la palabra. Y en Juan capítulo 12, versículo 3, dice allí que María, mira lo que hizo María. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, o sea, lo secó. Sí, le puso perfume con su cabello, le hizo como un pañito, un tramito y lo restregó. Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Incluso Jesús dijo que ese perfume era preparando para la sepultura, es decir, le estaba perfumando la sepultura a Cristo. Fíjense la importancia que Cristo dejó registrado, que esta mujer derramó un perfume costosísimo, nardo puro, un frasco, se lo echó a Cristo, a sus pies, y resulta que Cristo dio un olor puro agradable para su sepultura. Era un olor, la casa llenó del perfume. Mire usted la calidad del perfume que llenó toda la casa del perfume de aquel nardo. Entonces, la fragancia, cuando nosotros la damos, tiene que ser algo así, que impregne el ambiente, que cambie la mente espiritual, que Dios se sienta agradado, que llegue directo al trono de Dios. Entonces, nosotros debemos entender que Dios acepta nuestras ofrendas como un olor grato si lo hacemos con el corazón correcto, hermano. Hágalo como debe ser, bendiga para ser bendecido. Que el Señor se agrade con la ofrenda que tú le das. Es importante porque eso llega a la presencia de Dios. Ahora, vamos a ver, si tú haces todo esto, si tú ya sabes que tienes que perfumar, ya tú sabes que no puedes tener moscas muertas en tu perfume, cuida tu vida y la que tienes, cuida lo que dices y lo que haces, la vida de integridad, cuídala para que no haya moscas muertas en tu perfume. Tú tienes que hacer lo necesario para que entonces seas el olor de Cristo, porque la naturaleza sabe que tú vas pasando y que tu olor de Cristo sea verdadero a la naturaleza, no un olor, porque hay gente que es luz, pero se esconde, es secreto, es un agente secreto y no brilla. Entonces la naturaleza parece que no percibe que ese cristiano está pasando porque la persona está cundida, no dice nada, es como un turista. ¿Sí? ¿Se recuerda la prédica de turistas o embajadores o turistas? Búsquenlo y no sea un turista, para que la naturaleza cuando tú pases aplauda, porque va a reconocer la fragancia de su creador. Y entonces cuando tú realmente hagas lo correcto y tú empieces a dar ese olor fragante delante de Dios con tu testimonio, con tu alabanza, tu adoración, con tus ofrendas, tú tienes que ver la vida que vas a llevar, porque ciertamente nosotros somos delante de Dios una ofrenda de olor fragante. ¿Qué beneficio vamos a tener nosotros al perfumar el trono de Dios? El primer beneficio que vamos a obtener por perfumar el trono de Dios es que su gloria se manifieste sobre nosotros. Que su gloria se manifieste sobre nosotros. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, Salomón ya había edificado la casa que David le había dejado los materiales, y entonces hizo una oración portentosa. Y fue tan poderosa la oración que la casa se llenó de una nube. En 2 Crónicas 5:13 dice que la casa se llenó de una nube. Pero en 2 Crónicas capítulo 5, versículo 14, mira cómo dice: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Hermano, esa ofrenda que hizo Salomón al hacer el templo y al consagrar esa casa hizo que la nube de la gloria viniera sobre aquella casa. Era tan densa la gloria que los sacerdotes no podían entrar a ministrar, porque esa gloria estaba en ese momento densa, era muy fuerte y no podían soportar la gloria de Dios. Qué buena recompensa obtuvieron para nosotros cuando ministramos y perfumamos el trono de Dios. La gloria de Dios va a venir sobre ti. Y imagínate que la gloria de Dios esté sobre ti. Wow, que esa gloria te llene, te cambie, te transforme, llene tu casa, tu vida, que
que te cambie, que te traiga gozo, que te traiga alegría, que te fortalezca una gloria en la cual te sientas tú, bueno, liberada, te sientas en paz y en gozo. La gloria de Dios sobre ti es algo indescriptible, porque la gloria de Dios es algo hermoso, es una paz, es un consuelo, es el amor de Dios en nosotros. Su gloria es poderosa. A Dios a la gloria, pero cuando Él la trae para ti, tú vas a sentir el amor de Dios sobre tu vida. Entonces, cuando perfumamos el trono de Dios, la gloria de Dios va a caer sobre tu vida. Perfuma el trono de Dios. ¿Qué otra recompensa vamos a recibir nosotros cuando perfumamos el trono de Dios? La segunda recompensa es que recibimos y seamos ungidos con un óleo de alegría como lo fue ungido Jesús. Vamos a ser ungidos con un óleo específico como lo hizo Jesús. Jesús fue ungido con un óleo especial. Hebreos 1:9 dice así: has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hermanos y hermanas, vamos a ser ungidos, una recompensa de perfumar el trono de Dios. Vamos a ser ungidos con un óleo de alegría. El óleo es un aceite que está sobre ti, es algo que te impregna, esa alegría, ese gozo. Usted perfuma el trono de Dios y el gozo, la alegría va a venir a ti. Es un óleo que te va a cubrir, que te va a proteger, que te va a dar cosas maravillosas. El gozo, la alegría, te vas a llenar de paz. Ese óleo de gozo y alegría te va a llenar. A Jesús lo llenó de alegría. Y miren, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y nosotros tenemos que siempre buscar y procurar estar con esa alegría del Señor para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra cercanía, nuestro Padre, es que realmente nosotros, cuando perfumamos su trono, Dios se agrada. Yo no sé si tú has reflexionado en esto, pero a veces uno puede pensar: ¿será que Dios se agrada de mis oraciones? ¿Será que Dios se agrada de mi conducta? ¿Será que Dios se agrada de mi vida? ¿Será que Dios se agrada cuando yo lo alabo? ¿Será que Dios se agrada cuando yo oro? ¿Será que Dios se agrada cuando yo ofrendo? Pues te lo estoy diciendo hoy. Dios se puede agradar de todo eso. Y puede ser una ofrenda, puede ser una acción, puede ser una actividad, puede ser algo de lo fragante delante de Dios. Pero te estoy poniendo para que te examines. Cuida las moscas muertas, que no haya moscas muertas en tu perfume. Si estás en ira, da fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Da ese fruto, mantente allí, ten mucho amor, ten mucho gozo, ten mucha paz para ti y para los demás, ten mucha paz, mucha paciencia, mucha benignidad para ti y para los demás. Y ten mucha fe, sé muy manso y tenga el carácter de Cristo para ti y para los demás. Dando el fruto que tiene 9 cualidades, tú vas a ver como la vida que tú llevas como cristiano va a ser algo que agrade a la gente, va a ser algo que la gente verá en ti, que tú realmente eres una hija o un hijo de Dios, que estás lleno del Espíritu Santo, que eres una persona que donde vas dejas una huella. Tú cambias el termómetro espiritual, el termostato espiritual. El ambiente está cargado, pero cuando llegaste tú al ambiente, el ambiente cambia, porque llegó con ti la gloria, llegó con ti la gracia, llegó el favor, llegó la luz. Tú cambias el ambiente espiritual, las tinieblas tienen que esparcirse, tienen que irse, porque llegó alguien con luz, la luz de Jesús. Perfuma el trono de Dios para que tu perfume agrade en todo momento a Dios, y donde tú vayas, la gente que va a ser salva inmediatamente va a ser impregnada de ese olor y te va a prestar atención para lo que tú hables. La gente te va a prestar atención para que tú le prediques la palabra de Dios, porque es olor de vida para los que se salvan. Cuando tú llegues, ese olor, que es el perfume de Dios en ti, esa fragancia es para impregnar el ambiente, para que ese perfume que tú perfumes el trono en ti mismo haga de que la gente cambie, que el ambiente cambie, porque tú tienes el perfume de Cristo, la luz de Cristo. Entonces nosotros tenemos que perfumar el trono de Dios, porque también somos llenos, bendecidos con esa bendición de ese perfume de Dios. Finalmente, y aunque lo menos importante, es el siguiente: que nosotros podamos, perfumando el trono de Dios, alegremos el corazón de Dios. ¿No le gustaría a usted que Dios dijera: un varón conforme a mi corazón, como se lo dijo a David? Qué hermoso, qué tremendo que Dios diga: ese muchacho, ese hombre, ese hijo mío, es un varón conforme a mi corazón. ¿Qué puede decir de ti o de mí, hermano y hermana? Aquí viene mi hija, aquí viene mi hijo, que hace las cosas conforme a mi corazón, y usted alegra el corazón de Dios. Cuando perfumamos el trono de Dios, el Señor
llenando, 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 llenando ese espacio para decir, wow, aquí está mi hija, mi hijo, y me agrada, llena mi corazón de alegría cuando yo lo veo, y usted le saca una sonrisa a Dios. Qué tremendo que usted pueda sacar una sonrisa a Dios, que Dios se sienta agradado de su presencia, que Dios espere y anhele que usted se conecte con Él en su lugar santo, en su lugar secreto, y que Dios espere y anhele ese momento con usted, que lo esté esperando en el momento en que usted se va a reunir con Él, porque sabe que cuando usted se siente allí, se arrodilla allí, cuando usted esté en su presencia, en ese momento usted va a abrir los cielos, porque la gloria se va a manifestar, porque Él sabe que usted es una persona que lo busca en espíritu y en verdad, que lo adore, y que cuando sus oraciones hechas de labios agradables, labios santos, gente íntegra, Él va a decir, quiero escuchar qué está diciendo mi hija mía, porque quiero bendecirle, quiero responderle la oración, quiero guardarla, quiero fortalecerle, quiero salvar a su familia, quiero ayudarle. Que Dios se agrade con tu presencia en tu lugar secreto, hermano, y donde tú vayas, que Dios te anhele cada día estar contigo, conectado, orando. Padre, hablemos hoy. Señor, guía el Espíritu Santo, Jesús, y usted empieza y tiene una comunión con Dios, que Dios anhele estar contigo, hermano. Así que, si usted logra sacar la sonrisa a Dios, eso es algo que no tiene recompensa. Si usted ve la sonrisa de un niño, veamos un niño, cuando usted le da un caramelito, o le da un huevico, o le hace un buen gesto y el niño sonríe, es algo genuino, auténtico. El niño realmente no te puede mentir. Si usted le saca una sonrisa a un niño con algo que usted le da, ¿cómo será sacar una sonrisa a Dios? ¿Ah? Qué hermoso para un cristiano que Dios le diga, o usted sienta de que Dios está agradado con su presencia, con lo que usted hace, con el perfume que usted le da, que no hay moscas muertas en su perfume, que todo está hermoso, puro, limpio, que es algo que le agrada, que usted lo esté haciendo. Entonces, hermano, es un mensaje muy largo, pero no por ser corto, deja de tener sustancia. Perfumemos el trono de Dios. ¿Con qué? Te lo resumo, principalmente con nuestro testimonio. Cuida tu testimonio porque es un perfume delante de Dios. Segundo, con nuestras oraciones. Ore de la forma correcta y perfume el trono de Dios, orando debidamente cada día, haciendo su obra y voluntad. Perfume el trono de Dios con sus alabanzas y la adoración que usted le da a Dios. Que sea un dolor grato, de corazón, sincero. Hágalo de esa forma, con corazón correcto. Y también con las ofrendas, con su ofrenda, sean un olor grato delante de Dios, que Dios se sienta agradado cuando usted da una ofrenda. Mire, Jesucristo, cuando vio a aquella mujer viuda que estaba parada frente al arca de las ofrendas, y toda la gente, los fariseos y los ricos y las cosas, daban joyas, daban muchas cosas, pero daban de lo que les sobraba. Pero aquella viuda dio 2 moneditas de cobre, 2 centavitos. Era su sustento. A lo mejor con eso compraba un pan, una rueda de pan para comer. Era todo su sustento. Y aquella viuda, porque quería agradar a Dios, ella quería y honrar a Dios, porque ella sabía que a Dios le iba a agradar la ofrenda, porque Dios la pidió. Y Dios puso sus 2 moneditas en el alfolí, en la cesta de las ofrendas. Y Jesucristo dijo, de cierto les digo que esta viuda dio más que todos ustedes hipócritas, porque ustedes dan de lo que les sobraba, pero ella dio su sustento. ¿Y pero qué es llorar? Que una persona que no tiene nada dio y lo dio con el corazón correcto. Tan correcto y tan importante fue para Jesús, que fue una ofrenda tan hermosa que quedó registrada en la Biblia por la eternidad, por la palabra de Dios es eterna. Fíjense lo importante cuando usted da una ofrenda con el corazón, una ofrenda realmente que agrada a Dios, que va a quedar escrito en el cielo que usted hizo eso. Qué hermoso. Entonces cuidemos lo que estamos dando. Y entonces, para finalizar, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice que todo esto que estamos haciendo, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y Él tiene recompensas, hermanos y hermanas. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, perfumemos el trono de Dios. Amén. Espero que realmente sea animado, llevado a que tú y yo lo hagamos cada día, que busquemos perfumar el trono de nuestro Señor con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos, para gloria y honra de su nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre amado, gracias. Gracias por su santa y bendita palabra.
Señor, hemos visto la importancia, Señor, de lo que es perfumar su entorno, Señor. Hemos visto la importancia, Señor, de lo que es ir, Señor, con un corazón correcto. Señor, para dar el testimonio que a usted le agrada, Señor. Testimonio que edifique y perfume su trono. Señor, que nuestras oraciones puedan ser de lo grato delante de su presencia. Señor, que nuestras alabanzas y nuestra oración sean las correctas, hechas de labios sin engaño, con corazones correctos. Que nuestras ofrendas, Señor, sean hechas de una forma, Señor, que te vea que los estamos desprendiendo, porque queremos bendecir, Señor, su reino, a su iglesia, al cuerpo de Cristo, a nuestros hermanos en la fe. Señor, yo le pido, Señor, que podamos reflexionar para que de hoy en adelante cuidemos el perfume que le estamos ofreciendo a usted. Que no haya moscas muertas en nuestro perfume, Señor. Que quitemos toda ira, toda desobediencia, todo rencor, todo odio, toda mentira, todo engaño, toda irresponsabilidad. Señor, que quitemos todo aquello que pueda perturbar o pueda dañar el perfume que le estamos ofreciendo a usted, Señor. Que quitemos las malas palabras de nuestra boca. Señor, que quitemos el rencor, la falta de perdón de nuestro corazón. Que quitemos, Señor, aquellas cosas que nos alejan de usted. Señor, por lo cual usted se siente mal, porque ve que algunos de sus hijos no estamos en la cosa correcta. Y quitemos todas aquellas cosas, esas moscas muertas de nuestro perfume, de modo que nuestro perfume de vida sea grato delante de su presencia, que podamos perfumar con un incienso que le agrade su trono, Señor, y que sabemos que nuestras oraciones están siendo depositadas en copas de oro reservadas para el día de la ira, Señor. Qué importancia cuando tenemos la iluminación del entendimiento, Señor, para recibir estas verdades bíblicas en nuestros corazones, para vivir vidas justas, santas, piadosas, vidas, Señor, que le agraden a usted, que seamos 100% en casa como en la iglesia, que seamos 100% en la iglesia, en el trabajo, y donde vayamos seamos las mismas personas, que agrademos su trono con nuestras vidas, con nuestro quehacer diario, seamos luz del mundo, sal de la tierra, embajadores, no turistas. Señor, hijos e hijas de Dios, que le agrademos y perfumemos su trono con nuestra vida. Gracias, Señor, y toda la gloria, y toda la honra, y toda la alabanza será para usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, y si usted que está allí y no conoce a Cristo, y quiere conocer a ese Dios maravilloso, que se agrada del perfume de sus hijos, yo te invito a que tú reconozcas a Cristo como Señor y Salvador y puedas disfrutar también de estas verdades bíblicas. La Biblia dice en Romanos 10, de 8 al 10, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, tú serás salvo. Con el corazón creerás para bautiza, pero con la boca confesarás para salvación. Tienes que creer en tu corazón que Cristo murió y resucitó. ¿Tú crees eso? ¿Que Cristo está vivo? Si crees eso, perfecto, primer paso. El segundo paso es confesar con tu boca: Jesucristo, tú eres mi Señor. ¿Por qué tienes que decirlo? Porque en el mundo espiritual existe el bien y existe el mal. Así Satanás es el príncipe de la tierra y él gobierna a todas las personas que no conocen a Cristo. Es el Señor de la gente que no conoce a Cristo. Cuando usted dice: Jesucristo, tú eres mi Señor, usted está notificándole a Satanás y al mundo espiritual que usted está cambiando de Señor. Su Señor ya no va a ser más Satanás, su Señor va a ser Jesús. Tiene que decirlo con su boca, no solo con su mente. Hay gente que hace una oración sin hablar, no, usted tiene que decirlo con su boca. Y yo te invito a que hagas una oración, primero que nada, reconociendo que Cristo murió en una cruz, reconociendo que su sangre derramada te limpia los pecados, arrepentido de tus pecados, pidiéndole perdón y que esa sangre te limpie los pecados, que escriba tu nombre en el libro de la vida, que te selle con el Espíritu Santo para que te guíe a toda la justicia, que tu nombre esté escrito en el reino de los cielos, para que seas adoptado como hijo de nuestro Padre Celestial. Te invito a que hagas esta oración, hazla de corazón. En este momento que tú vas a hacer esta oración, estás delante de la presencia de Dios. Te invito, cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite esta oración después de mí. Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Yo sé que te necesito. Yo reconozco que soy un pecador, que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco, Jesucristo, que moriste en la cruz, derramando tu sangre por mi causa. Señor, lávame con esa sangre y borra todos mis pecados, borra todas mis rebeliones. Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón, yo te recibo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, séllame con tu Espíritu Santo,
para que me guíe a toda verdad y a toda justicia. Padre, le doy gracias por haberme adoptado como su Hijo en Cristo Jesús, y la Iglesia de Cristo dice amén y amén. Si hiciste esa oración con fe y creyendo realmente lo que estabas haciendo es verdad, en este momento tú pasaste de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y estás recibiendo por fe que ese Cristo es el perdón de tu pecado y herencia como un santificado de Dios. Ahora tuviste un nuevo nacimiento, por lo cual ya no eres la vieja criatura, eres una criatura de Cristo Jesús. ¿Qué te recomiendo yo? Lee la Biblia. Yo te recomiendo la Reina Valera de 1960, que es la que yo leo desde que hace 26 años recibí a Cristo, y no la quiero cambiar. Leo otras versiones con ciertos versículos, pero es la que yo leo siempre, es la que generalmente la cristiandad usa. Lee la Biblia todos los días, congrégate, ubica una iglesia donde se predique el Evangelio de Padre, Hijo y Espíritu Santo, como está escrito. Y usted vaya, cuando vaya a la iglesia, lea la Biblia para que usted vea que todo lo que se predica allí, usted puede ver que está basado en base en la palabra de Dios y no en una conjetura o una palabrería de la persona que está en el púlpito, no sé lo que sea, conforme a la palabra de Dios. Y congrégate, y tú te vas a dar cuenta que tu vida va a empezar a cambiar. Te repito, tu cuerpo es el mismo, tu alma es la misma, pero tu espíritu pasó de muerte a vida. Entonces viene un cambio. Ahora tú eres diferente. Ahora eres una hija o hijo de Dios. Te doy la bienvenida al cuerpo de Cristo y te bendigo en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Padre, por este servicio. Nos despedimos hasta el próximo servicio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.